Hola mis niños, buenos días. Bienvenidos de nuevo a este canal. Y el día de hoy vamos a ver un tema en el cual, pues una vez que nosotros ya vimos en los temas anteriores cómo fue el sector primario, el secundario y el terciario, ahora vamos a ver cómo es que vivimos aquí y cómo es que se vive allá. Ajá. Este es el título del tema que viene en nuestro libro como siguiente tema después de los sectores. Ajá. Y pues este tema, chicos, tiene mucho que ver con los demás, se vienen entrelazando, porque digamos que dependiendo de cómo se viven en las ciudades e incluso en los estados o hasta en los países, chicos, tiene mucho que ver de acuerdo a la producción, tanto ya sea de sectores secundarios, primarios, como los secundarios y hasta los terciarios. Ajá. En esto, chicos, ¿por qué digo que tiene mucho que ver de acuerdo? Recuerden que nosotros cuando vimos el tema del campo y la ciudad, nos dimos cuenta de ciertas características que hacen poder comparar a simple vista lo que se refiere cuando se vive en un lugar rural y cuando se vive en un lugar urbano. Son muy diferentes todas aquellas características, puesto que las necesidades son diferentes. Ajá. Nosotros, por ejemplo, podemos ver que cuando estamos hablando de un lugar que es como, por ejemplo, una zona rural, las necesidades van a ser muy diferentes, como por ejemplo el sector que más va a predominar, pues va a ser ¿cuál? El primario. Porque en las zonas rurales es donde se van a encargar, por ejemplo, de producir bienes para el sustento tanto familiar en la forma de alimentarse, como el sustento económico, ya sea de la persona y de la familia, de aquellos que dependen de él. Como por ejemplo, puede ser donde más se van a dar las actividades primarias, como son pues la agricultura, la ganadería, las cosechas, la cría de animales. Por ejemplo, en un pueblito, generalmente los que tienen sus carnicerías o los que tienen la carnicería le compran la carne a gente de ahí mismo del pueblo que se dedica pues precisamente a la ganadería, a la crianza de animales. O bien también pueden sacar los diferentes productos que desempeñan pues estas materias primas, como son por ejemplo la producción de la leche, del huevo, e incluso ahí podría entrar un poquito el sector secundario en cuestión de poder convertir o transformar lo que es la leche del recurso natural y procesarlo para realizar, por ejemplo, los quesos. Y de cierta forma, pues también está involucrado el sector terciario, porque ya una vez que ya está los productos, ahora se van a comercializar. Pero si se fijan, todo esto va a ser en algo pequeño, ¿sí? Va a ser en una producción más baja y que obviamente pues se puede comparar hasta simplemente en la cantidad de personas que viven tanto en un pueblo y poder comparar las personas que viven en una ciudad. Ajá. Entonces, chicos, aquí podemos ver, por ejemplo, esto que les digo, esas características que van a ver y a predominar en los diferentes lugares del que estemos hablando. Ahora bien, vamos a hablar, por ejemplo, del sector secundario y terciario, que es el que se ve más en las zonas urbanas, y que de cierta forma, sobre todo el sector terciario, es el que hace que nuestra economía pues tenga
ese, ¿cómo se puede explicar? Como ese sustento, vaya, porque pues es el que se encarga, por ejemplo, de distribuir de manera continua los productos que nosotros utilizamos cotidianamente, ya sea para alimentarnos, vestirnos o simplemente los gustos que nosotros tenemos y nos queremos dar. Esos productos. Ok, entonces, como por ejemplo, aquí vamos a denominar o poner que si vemos en el sector rural van a predominar, como les dije, pues aquellas actividades primarias. Y en lo urbano, el sector secundario y el terciario. Como por ejemplo, en las ciudades pues va a predominar las fábricas, las empresas, los negocios en los cuales pues van a procesar aquellas materias primas para producir nuevos productos. Y que por ejemplo en una ciudad pues obviamente hay mucho más gente, más población, por lo tanto pues se necesitan más trabajadores, más distribuidores y precisamente por eso la economía es indispensable con estos sectores. Vamos a ver ahorita algo que también tiene que ver mucho de la forma y la manera en que nosotros vivimos, que se va a desarrollar de la siguiente manera. Ok, sería por ejemplo en las condiciones de vida, ¿sí? Nosotros hablamos de una condición de vida cuando vemos como por ejemplo que la mayoría de los habitantes de un cierto lugar tienen lo adecuado para vivir, es decir, cubren sus necesidades básicas. Tienen derecho a todos los servicios, o más bien cuentan con todos los servicios, necesarios para llevar así, por así decirlo, una vida digna, ¿sí? Vamos a verlo como por ejemplo de un punto con una perspectiva más alta, no solamente de una ciudad o de una ciudad, perdón, o de un pueblo. Vamos a verlo por ejemplo de países. Hay países, por ejemplo, como Australia, es uno de los que tienen mejores condiciones de vida. Tienen unas condiciones de vida muy óptimas, es decir, que la mayoría de sus habitantes tienen o les proporcionan lo necesario para que pues ellos tengan un nivel de vida alto, un nivel de vida alto, que casi no exista gente a lo mejor con pobreza extrema, vamos a llamarlo de esta manera. Es decir, aquellas personas que no tienen, por ejemplo, una casa, un trabajo y que tienen esas necesidades, casi no se va a ver precisamente en este país que tiene pues este estilo de vida. Sin embargo, hay otros que tienen pues clase de condición de vida más bien, no alto, pero tampoco bajo. Se quedan en un punto medio. A lo mejor no puede ser que exista a lo mejor tantos casos con pobreza extrema, o a lo mejor pues hay bastante trabajo, la economía es un poquito favorable para la situación económica social, pero hay otros como por ejemplo Brasil es uno de los países que tienen su condición de vida media, como les digo, ni muy alta ni muy baja, pero sin embargo pues hay otros que sí son de nivel bajo. Con esto estamos viendo que a lo mejor en los países estos que tienen más necesidades, la educación, yo les mencionaba por ejemplo cuando estábamos en el aula, hay lugares en donde la educación no llega a los niños. Tienen los niños, en lugar de recibir educación, tienen que enseñarse o capacitarse para trabajar, ¿sí? Para poder tener un sustento.
Esto es lo que se refiere, chicos, por eso es el título de cómo vivimos aquí y cómo se vive allá. Nosotros habíamos visto también en el salón que también de acuerdo a los lugares que nosotros conocemos, ¿se acuerdan cuando realizamos esa actividad? De qué tipo de lugares nosotros habíamos ido, por ejemplo, de vacaciones. Obviamente que nosotros, los lugares que nosotros visitamos, pues se tienen un estilo de vida muy diferente que el que nosotros pues vivimos aquí, o a lo mejor otros han tenido la oportunidad de o sí, o sea, tienen la oportunidad o vivieron en diversos lugares. Esto tiene que ver mucho también, chicos, si se acuerdan de la migración, ajá. Es decir, estas condiciones de vida, chicos, a veces hacen que las personas realicen realicen esto de la migración porque necesitan mejorar sus condiciones. Ajá. Casi la mayoría de las personas que llegan a otros lugares es por mejoría o estabilidad. Ajá. Entonces, chicos, esta actividad que nosotros realizamos y vimos en clase, ¿se acuerdan que yo les dije que, bueno, cuando nosotros vamos a un lugar vemos que su cultura es muy diferente a la que nosotros vivimos aquí? En el lugar donde nosotros radicamos. Pero con eso nos vamos a dar cuenta precisamente la situación económica, aunque cuando nosotros salimos, obviamente, por ejemplo, lo comentábamos, de viaje, vamos a ir, por ejemplo, a lugares donde son turísticos, ajá. No vamos a ir, por ejemplo, a un lugar en donde existan condiciones degradantes, por ejemplo, en una situación de pobreza extrema, ajá. Porque pues entonces ahí no estamos viendo una visión, aquí nos estamos yendo más bien a concentrarnos, por ejemplo, en ir a pasar un día agradable, de ir a conocer. Entonces obviamente pues vamos a llegar a lugares pues estables. Entonces, con esto nos damos cuenta de esto que estamos hablando, cómo es que favorecen tanto en los sectores y cómo es el impacto que tienen en las ciudades o en los pueblos o incluso hasta países. Ajá. Nosotros vemos, por ejemplo, que en China es una gran cantidad de gente, hay mucha sobrepoblación, ajá. Sin embargo, también hay pueblos pequeños en donde existe también esto que les menciono de la pobreza. Uh-huh. Porque pues precisamente por la sobrepoblación, pues obviamente no van a cubrir las necesidades de todos, como son suficientes empleos para la gente. Uh-huh. Bueno, y también desde otro punto de vista, pues bien sabemos que conforme pasa el tiempo, también las tecnologías van cambiando. Uh-huh. Entonces, esto que va cada vez cambiando resulta cada vez más complejo. Uh-huh. No solamente nos favorece, sino también nos puede perjudicar. ¿Se acuerdan que una ocasión también estábamos viendo en el salón que existen empleos que fueron reemplazados por máquinas? Ajá. Y eso, pues, estas empresas despidieron a mucha gente, ¿sí? Para poderla sustituir con máquinas. ¿Por qué? Pues porque obviamente una máquina pues no va a tener el sueldo que a lo mejor se le puede dar a una persona, a pesar de que se le tiene que dar mantenimiento, pero también la manera de producir pues es muchísimo más rápida, más la producción va a ser más de una maquinaria que a lo mejor una persona que lo puede realizar manualmente. Ajá. Entonces, esto es lo que produce, por ejemplo, vemos que a lo mejor sí las tecnologías, por un lado, o sea, una máquina es inventada para realizar el trabajo de un hombre. Ajá, tú dices, qué padre, pues sí, ya va a haber más producción, nos vamos a ahorrar ciertas cosas, pero también estamos perjudicando a algunas personas que dependían de ese trabajo. Uh-huh. Como por ejemplo, chicos, también podemos darnos cuenta cuando nos enfermamos nosotros, en eso es a lo que yo iba, como por ejemplo en esas zonas en donde casi no hay la oportunidad
de tener bastantes negocios, los cuales nos brindan pues sus servicios para satisfacer nuestras necesidades básicas como es la sanidad, por ejemplo, o la alimentación. Nosotros e inclusive también la educación, como por ejemplo cuando vamos en una zona rural, siempre generalmente hay un doctor en el pueblo, pero no hay un hospital como tal. O bien hay un supermercado o una tienda de abarrotes, pero no hay centros comerciales como a los que nosotros asistimos para surtir nuestros alimentos, o lo necesario. Y también lo vemos en la educación. Aquí nosotros en una zona urbana hay diferentes escuelas y de hecho, por ejemplo, están las escuelas de educación pública, que son aquellas instalaciones que son gratuitas por parte del gobierno, y sectores como son instituciones particulares en las cuales pues también ofrecen sus servicios. En las zonas rurales, sin embargo, solamente a lo mejor existe alguna escuela en donde pues las aulas son muy recortadas a la cantidad de alumnos que asisten, así como la falta de maestros o personal que atienda la educación. Entonces, sí vemos con esto también cómo el contexto es totalmente diferente, tanto en la zona, tanto urbana como en la rural. Ahora bien, chicos, nosotros, por ejemplo, para saber que un lugar es progresivo, es decir, que un lugar tiene cada vez está cambiando su estilo de vida, está dando oportunidades, vamos a tomar en cuenta 3 datos importantes, ¿sí? Los cuales son: 1, la esperanza de vida, ¿sí? El nivel educativo, y el otro es el nivel de vida, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un lugar que tiene una esperanza de vida buena, que tiene un nivel de vida digno, que tiene la oportunidad de tener constantemente profesionistas, que se les da la oportunidad laboral, estamos viendo que ese lugar va a progresar y va a contribuir a la mejora de muchas cosas. Pero por ejemplo, cuando nosotros vemos que nuestra esperanza de vida es baja, porque no tenemos a lo mejor un lugar digno para vivir, los sueldos son bajos, vamos al día, vamos a poner de ejemplo que en el nivel educativo, como es la situación en muchos lugares, en donde vemos que, por ejemplo, la economía no solamente es a lo mejor en pobreza extrema, pero es media. Es decir, a lo mejor no pasa la persona hambre ni nada, pero vamos a imaginar que la mayoría de estudiantes, por ejemplo, ellos están estudiando y paran sus estudios, chicos. ¿Cuál es la situación o por qué hacen esto? Pues es precisamente porque a lo mejor vamos a poner como ejemplo que esta persona, sus papás no lo apoyan a lo mejor económicamente, o hay situaciones en las que no alcanza el dinero. Y esta es una situación que, así como se escucha tan normal o tan, ¿cómo podemos decir?, tan simple, es la realidad de muchas personas, chicos. Son personas que sacrifican sus estudios para poder sustentar a su familia, apoyar con lo económico dentro de la familia, ¿sí? Algunos estudiantes, como les menciono, paran sus estudios porque a lo mejor es muy cara la educación, o a lo mejor no se le brinda la oportunidad,
y tiene que trabajar para poder llevar sus estudios y se le complica y de cierta forma pues cómo deja el trabajo si por ejemplo no tiene el sustento para llevar su educación. Entonces chicos, si una persona que no tiene un nivel educativo, como les digo, buscan un empleo y que están situados de al día, conforme te pagan es lo que más o menos gastas para tu canasta básica de alimentación y cosas o productos que necesitamos como uso diario. Entonces, chicos, cuando hay un estilo de vida alto, pues obviamente que también tu esperanza de vida va a ser alta y pues tu nivel educativo pues va a poder, a lo mejor tu nivel educativo ya va a ser mejor. ¿Por qué? Porque vas a tener el sustento, va a haber la oportunidad de que tengas la facilidad de seguir preparándote, estudiándote y sobre todo de estudiar que puedas laborar. Entonces chicos, esto es algo que como les mencionaba es muy básico y que tiene que ver, fíjense cómo es el impacto que se tiene desde los sectores, desde la producción, desde el ámbito de una ciudad, desde el ámbito de un pueblo, desde el ámbito de un país e incluso cómo es que las necesidades son diferentes, y que en esto se va a cubrir que a lo mejor en un pueblo no sea el estudio a lo mejor su prioridad, a lo mejor ahí es preparar a los niños para el campo, para realizar esas actividades que producen, ¿sí? Más sin embargo, si viven en una zona urbana, a lo mejor no son esas actividades, sino el prepararte o tener tu propio negocio. Para el sustento pues económico de tu familia, y tener pues tu estilo de vida. Ok chicos, entonces con esto nosotros concluimos este tema que de igual manera que los otros hemos estado llevando día a día en el aula. Ahorita pues espero que se haya entendido el impacto y la relación que tienen los sectores de producción con las necesidades de acuerdo a los lugares en donde nosotros vivimos, o los lugares de acuerdo al contexto al que es su entorno, ¿sí? Al igual lo podemos ver hasta en el simple hecho de ver los transportes. En un pueblo es generalmente muy poco el transporte público que llega a destinadas zonas. Pueden ser a lo mejor camiones que pasen cada, no sé, cada hora o dependiendo al lugar donde te quieras transportar. Pero, por ejemplo, en ciudades nosotros vemos la gran cantidad de transportes que tenemos para nosotros, ya sea pues para destinar a lo mejor a las personas, pero también pues existe por ejemplo aquellas que se encargan de transporte para llevar y traer productos de diferentes lugares del mundo. Ok, bueno, pues con esto concluimos chicos, nosotros vemos este tema con relación a los que hemos estado viendo y vamos a realizar una actividad en la cual se las voy a explicar ahorita en el en vivo que vamos a tener y recuerden de tener su libreta y su lapicera junto con sus materiales necesarios para realizar nuestras actividades, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias, nos vemos chicos, cuídense.